Bienvenidos a Señor Reddit. Mi tía vino a visitarnos durante lo que se suponía que iba a ser una semana o dos, pero no se fue durante casi un año cuando era niño. Ella redecoró mi habitación e incluso puso fotos de ella misma. Ahora la broma en mi familia es dejar fotos nuestras al azar en las casas que visitamos. Se suponía que mi tío viajaría en avión, así que se quedaría un par de días en nuestra casa. En lugar de eso, simplemente dijo, ¿saben qué? A la mierda mi vuelo. Y pasó todo el verano con nosotros. Mis padres vinieron y empezaron a husmear en mi armario mientras yo preparaba el té. Encontraron mis vibradores y se enojaron conmigo por tenerlos en mi propia casa, en mi propio dormitorio, en mi propio armario cerrado. Luego intentaron castigarme con no salir de mi cuarto por una semana. En ese punto tuve suficiente y les dije que se fueran de mi casa. Para empezar, no habrían encontrado mis juguetes si se comportaran como personas normales. A una amiga se le abrió el coche y mi apartamento estaba justo en la ruta del autobús a su trabajo. Se suponía que se iba a quedarse una semana mientras arreglaban su coche. Después de 2 meses y muchas advertencias por parte mía y de mi esposa, le hicimos las maletas y las dejamos en el jardín. Entonces, ¿por cuánto tiempo se quedó viviendo en tu jardín? Mi tío y su esposa vinieron a quedarse un tiempo. Se quedaron con mi habitación y yo dormí en el sofá durante unos meses. No es tan malo cuando eres un niño, eso creo. Pero lo que realmente me molestó es que cuando finalmente se fueron, descubrimos que habían arruinado completamente mi habitación. Todo apestaba a cigarros. Había cáscaras de maní en todo el piso, quemaduras de cigarros en el colchón, etc. Y no pudimos entender por qué la habitación olía a muerte, hasta que levantamos la cama y encontramos mierda de gato seca metida allí abajo. O tenían tan mala higiene que no notaron el olor, o lo sabían y simplemente no les importó dejar todo así. Unos ex amigos la estaban pasando mal, así que les dejé quedarse un tiempo en una habitación libre de mi departamento. Dejaron la habitación absolutamente asquerosa, pero lo peor fue encontrar un excremento de gato seco aplastado debajo de una estantería. El espacio debajo de esa estantería es de unos 3 milímetros de alto, así que es físicamente imposible que un gato se meta debajo del estante para hacer caca allí, lo que significa que encontraron el desastre de su animal y simplemente movieron el estante encima en lugar de limpiarlo. ¡Qué asqueroso! Un chico al que solía llamar amigo me contactó y lo dejé quedarse conmigo por un tiempo. Él estaba pasando por un momento de muy poca suerte. Supongo que nos habíamos quedado sin papel higiénico, así que usó mi toalla y se limpió el trasero con ella. Lo peor es que dejó mi toalla manchada con su caca en el lavadero. Vi la toalla y asumí que la iba a lavar, pero al siguiente día vino molesto a decirme que yo era un maldito flojo por no querer lavar mi toalla con su caca. Hablaba totalmente en serio y estaba indignado conmigo. Lo eché y más tarde descubrí que me robó varios de mis CDs. Otros amigos en común lo dejaron quedarse con ellos, a pesar de que les advertí de que se alejaran de ese tipo. Mis amigos llegaron a casa un día y lo encontraron desmayado en el sofá con los pantalones abajo. El tipo estaba borracho. Después de que también lo echaron de sus casas, descubrieron que tenían una factura acumulada de $900 por contratar el servicio de chicas por teléfono. No sé por qué nunca me alejé de él desde un comienzo. Siempre fue y siempre será un pedazo de mierda. Mi tía paterna vino a visitar a mi padre, que estaba en el hospital. Ella bajó del autobús con su esposo, fue a verlo durante media hora y luego se quedó en nuestra casa durante una semana y nunca más volvió a ver a mi padre al hospital. Ambos, ella y su esposo, no hacían nada para ayudarme a mí ni a mi mamá. Mi mamá tenía que encargarse de todo, prepararles la comida y luego ir a visitar a mi papá, volver y volver a cocinar para ellos. Esos bastardos se apoderaron de nuestra sala de estar y se pasaban todo el día viendo la televisión sin interactuar con nadie, dejando las luces y los ventiladores encendidos, las puertas abiertas por todos lados, etc. Su esposo usó todos los artículos en el baño y contaminó todo, jabones, navajas, etc. E incluso usó mi maldito cepillo de dientes. No es broma, después de una semana de vacaciones gratis, me exigieron que los dejara en la estación de autobuses. Yo estaba muy enfermo en ese momento y no teníamos coche, pero dado que yo era muy joven y ellos eran mayores que yo, me terminaron convenciendo de que tenía que llevarlos sin importar qué, así que los dejé uno por uno en la estación con mi bicicleta. Yo tenía fiebre de 40 grados centígrados por una infección de estómago y ese día fue un infierno para mí. Si hubiera tenido un auto en ese entonces, definitivamente me habrían hecho dejarles en su casa a 2 horas de la nuestra de forma gratuita.
Una joven vino a visitar a mi cuñada, y dado que mi cuñada vivía con nosotros, ella también decidió quedarse en nuestra casa. La joven creyó que sería muy divertido hacer una broma repetidamente de llamar al 911. Eventualmente, recibí una llamada muy enojada de la estación de policía local, diciendo que nos detuviéramos o que enviarían un patrullero a arrestarnos. No dejamos que la joven volviese a la casa nunca más. Ella tenía 17 años, y definitivamente esa es la edad suficiente como para saber que uno no debe de jugar con los servicios de emergencias. Mi cuñada se quedó en mi casa cuando mi esposa y yo estábamos fuera de la ciudad. Nos dejó toneladas de regalos irrespetuosos, envoltorios de cajas de condones en los suelos y varios condones usados en el sofá y en nuestra cama. En realidad, hubo muchas más cosas asquerosas por toda la casa, entre ellas un olor pútrido que no podíamos identificar, hasta que finalmente me agaché para ver debajo de nuestra cama. Ella había dejado un recipiente para llevar allí, con media tortilla que se había vuelto rancia. Quiero creer que por alguna emergencia tuvo que irse rápido de nuestra casa y se olvidó de todo ese desastre que dejó cuando se fue. De cualquier manera, le quitamos nuestra llave y nunca volverá a quedarse con nosotros. Mi compañero de casa tuvo visitas de sus amigos y se quedaron en un cuarto libre. Los invitados pidieron una pizza, luego decidieron que no la querían y se negaron a abrir la puerta para no tener que pagar. Esto fue a las 4 de la mañana. El chico de la pizza podía oírlos a través de la puerta, así que seguía llamando más y más fuerte. Después de no poder dormir en toda la jodida noche, fui a la puerta y la abrí. Luego le expliqué al pizzero lo que estaba pasando, para que no pusieran la propiedad en la lista negra, y los obligué a pagar. Cuando estaban empacando para irse al día siguiente, noté que intentaron llevarse uno de mis controladores adicionales de PS4, metiéndole a escondidas en sus mochilas. Normalmente soy introvertido y suelo evitar las peleas, pero ese día estaba de muy mal humor por no dormir y por lo insanamente irrespetuosos que eran. En ese momento toda mi furia explotó. Me fui contra ellos a golpes y les dije que eran unos ladrones repugnantes. Luego agarré sus cosas y los saqué de la casa. Mi compañero de casa me entendió, ya que ni siquiera él lo soportaba. Un amigo de mi hermano mayor se quedó en casa cuando yo era un niño. El tipo puso los parlantes de mi papá al máximo e hizo que explotasen. Eran de los 70, por lo que eran imposibles de reemplazar o reparar. Luego obstruyó nuestro inodoro y usó un montón de los frazados de mi abuela para absorber el agua. Luego trató de detener el agua sacudiendo violentamente el tanque de agua, rompiendo el recipiente y empeorando toda la situación. Yo era un niño cuando esto pasó y simplemente me quedé viéndolo. Presa del pánico, trató de salir corriendo de la casa. Sus pies mojados resbalaron en el piso de madera y se estrelló contra una pared de drywall, dejando un hueco del tamaño y forma de su cuerpo. Y por eso los amigos de mis hermanos tienen prohibida la entrada a la casa. Esto me recuerda a un ex amigo mío. Nuestro inodoro se había atascado y acababa de terminar de trapear y limpiar el desastre. Él vino y yo le dije: no uses ese inodoro, está atascado. Si tiras de la cadena se desbordará. Salí a fumar un cigarrillo y mi sobrino vino corriendo hacia mí para decirme que mi amigo usó el inodoro que le dije que no usara y tiró de la cadena como le dije que no hiciera. Así que ahora el agua con su caca se estaba desbordando. Entré corriendo, me resbalé y me caí de cara. Más tarde le pregunté por qué usó ese inodoro cuando le dije que no lo hiciera, a lo que él me respondió: solo quería comprobar si eras un mentiroso. No volví a hablar con él durante semanas.